Hola, 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 hola. Chicos, muy buenos días con todos. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien todos. Ahora sí estamos los 23 alumnos. Buenos días con todos. Ya estamos fin de semana prácticamente, ¿no? Mm, muy bien, jóvenes. Recuerden que la próxima semana tenemos la evaluación de desempeño, la tarea académica, ¿no? Les hablé en la clase anterior de que según el plan calendario, la tarea académica se realiza en la primera sesión, pero yo creo que lo vamos a realizar en la segunda sesión, o sea, la próxima semana, un viernes como hoy día. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Nuestro delegado o nuestra delegada se encuentra ahí para que tome nota. Ya, ahí está, la señorita Marian Piscoya, ¿no? Entonces, lo vamos a realizar la evaluación de desempeño que es la tarea académica, que es una evaluación grupal, el día viernes de la próxima semana. ¿Está bien? Mejor, mejor, porque quiero aprovechar las 3 horas. eh, en este caso, el día lunes de 7 a 10 de la noche, ya voy a empezar a explicarles ya el tema de la unidad 2. Y por favor, no faltar a esta sesión para que luego no tengan dificultades, ¿cierto? Con el tema. Si usted falta, se va a perder, aunque vea la grabación, de repente a veces ni la miran. Entonces, lo mejor es que usted asista a clase, que pregunte, ¿ya? De una vez ahí despeje sus dudas. La participación oral es muy importante. Yo la considero, yo la valoro. Entonces, eso le puede generar cierta consideración al alumno que participa en todas las sesiones y espero que sean todos. También les dije que ya deberían estar encendidas sus cámaras, ¿cierto? Y si no tienen, entonces tienen que hacer, por favor, que sus cámaras se activen y también eh, su micrófono, ¿cierto? También sus micrófonos, ¿ok? Por favor, tienen que activar, chicos. Si no, no van a poder, ¿no? Hacer participación oral, pues, ¿no? Entonces, por favor, vayan activando sus cámaras, ¿ya? Mientras voy haciendo aquí una operación, rapidito.
Ya. ¿Qué ha pasado? Ya se han inscrito más alumnos, ¿no? El lunes habían 23 y ahora hay más, ¿no? Ah, no, 29 son ustedes. Ustedes son 29. Me estoy confundiendo. Sí, ustedes son 29 alumnos. Los de la otra sesión son 23. Ah, ya. Está bien, está bien. Pero faltan, pues, hay 24 alumnos conectados. Ya voy a pasarle la asistencia luego. A ver, solamente la señorita Abigail Rosa ha encendido su cámara, creo. A ver, no, ahí está Gundi Alejandro, Fran Anthony Callirgos, Julio Enrique, muy bien. Patricia Jacqueline Morales. eh, el resto tendría también que hacer la misma situación, ¿ya? Siempre bueno, porque cuando yo les hago una pregunta, por favor, quisiera verlos también, ¿no? Es importante hacer eso. A veces de repente se pone un poco pesadito la señal, pero traten de hacerlo, ¿ya? Chicos, entonces vamos a iniciar la sesión. Recuerden que debemos descargar el seminario. Entonces ya saben dónde encontrar el seminario, que es un documento en el cual tenemos una serie de problemas, ¿cierto? Una serie de problemas planteados y que debemos resolver. Entonces, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Ustedes están viendo ahí, entonces vamos a ir a la unidad 1, ¿cierto? El seminario lo descargamos en la primera sesión. Estas son las diapositivas. Aquí está, ¿no? Seminario número 1, requerimiento de calor y electricidad, ¿no? Entonces, eh, hay que descargarlo de ahí, ¿ya? Hay que descargarlo de ahí. Entonces, vamos por acá. Seminario número 1. Acá lo descargamos. Y aquí está, ¿no? Una serie de problemas ahí. Ejercicios resueltos, ¿no? O están planteados, pero nosotros tenemos que resolverlos. ¿Ya? Muy bien, entonces. Y también yo les sugiero de la unidad 1, descargar. Aquí entran a este enlace donde dice tabla de información para la unidad y descargar este documento, ¿correcto? Yo ya lo descargué por aquí. Aquí está. Aquí en este documento le doy equivalencias, ¿cierto? Para pasar de un sistema de unidades a otro, ¿no? Entonces es importante que ustedes descarguen eh, las tablas y siempre las manejen, porque por ejemplo puede convertir unidades de longitud a otros sistemas, ¿no? De un sistema a otros sistemas, unidades de volumen, de fuerza, presión, ¿cierto? Acá están. Energía, el tema que estamos hablando hoy día, ¿no? Por ejemplo, yo le di una equivalencia a la clase pasada, acá está, en el cual le dije que un kilowatt hora, que es unidad de energía, equivale a 3600 kilojoules, ¿no? Aquí tienen, ¿ya? Entonces, y tienen otras equivalencias. Acá tenemos el valor de R la constante de los gases ideales, en diferentes unidades, ¿no? Ve.
Y también, en realidad, los valores de R que vamos a utilizar son en estas unidades, ¿no? En estas unidades, ¿ya? O acá está, pues, también, ¿no? Correcto, jóvenes. Entonces, esos dos documentos hay que descargarlos. Y entonces, ahora sí, planteamos un ejercicio. ¿Qué problemas hicimos del seminario? ¿Quién recuerda, por favor? ¿Qué problema hicimos del seminario? Usen el micrófono, por favor. El 1 y el 5, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Frank, ¿no? El uno y el 5, ¿no? Ya, así es, ¿no? Así es, vamos. Eh, entonces, el uno y el 5. El uno es un problema sobre cálculo del tiempo, ¿no? El tiempo requerido para, ¿qué cosa? Para, en este caso, calentar agua, 5 litros de agua de 25 a 100 grados centígrados, ¿cierto? Ahí está. Y el 5 también hicimos, ¿no? También resolvimos el 5, correcto. Yo les propongo el problema 12 también, que es parecido al ejercicio 1. Yo creo que lo pueden resolver, y ahí de ahí vemos la solución. El problema 12, hasta la parte A y B, es similar al problema 1 que resolvimos en la clase anterior, ¿ya? Hasta la parte A y B es similar, ¿no? Entonces, aquí les muestro, les doy zoom para que lo vean clarito, el problema 1, ¿ya? A ver, ¿no? Dice el problema 1, una terma de 30 litros tiene de capacidad, debe calentar agua de 20 a 65 grados centígrados, ¿no? Ahí está, ¿sí? El agua se calienta mediante una resistencia eléctrica de 2.5 kilowatts y la eficiencia en la transferencia de calor al agua es 80%. Miren, jóvenes, ¿cuánto calor en kilojoule absorbe el agua y en cuánto tiempo, ¿no? ¿No? ¿En cuánto tiempo se calienta el agua? Ahora, la pregunta C, ya aquí ya aparece lo que es el cálculo de consumo de electricidad, ¿cierto? En kilowatt hora y en soles también, ¿no? El costo de la energía, el costo de consumir la energía. Miren, este problemita se parece al problema 1 hasta la pregunta A y B. Te dan toda la información. Fíjense en el problema 1. Voy al problema 1 por acá, ¿no? Deseamos calentar 5 litros de agua de 25 a 100 grados centígrados, ¿cierto? Ya sabe. En cambio, el problema que hemos, ¿cierto? Que hemos planteado, dice, se va a calentar 30 litros, ya no 5 litros de agua. Ahora, aquí de 25 a 100, en el problema que hemos planteado es de 20 a 65, ¿no? Pero es el mismo texto casi, ¿no? Solamente hemos cambiado de dato, ¿no? Dice en este problema uno, y que ya lo hemos resuelto, utilizando un quemador de butano de 2.5 kilowatts con un rendimiento del 60%, ¿no? En cambio, en el problema que yo les he planteado, el 12, ya no se utiliza un quemador de butano, sino se utiliza una resistencia, pero también de 2.5 kilowatts, y con un rendimiento de esa resistencia del 80%, ¿no?
Y el problema, uno aquí le pide calcular el tiempo necesario para el calentamiento. Y en el problema 12 sí también el tiempo necesario para el calentamiento. Acá está, ¿ve? ¿En cuánto tiempo se calienta el agua? ¿No? Ahí está, jóvenes. Son similares. Pero el agua aquí se calienta mediante una resistencia eléctrica de 2.5 kilowatts y de eficiencia 80%. En el problema 1, el agua se calienta con un quemador de butano de 2.5 kilowatts y de eficiencia 60%. ¿Ya? Son similares los problemas, jóvenes. Son similares. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Está claro el planteamiento o la solución del problema? ¿Ya la tienen clara todavía? ¿Qué me pueden decir, jóvenes? Primero Muy bien, hallamos Q primero. muy bien, muy bien. Primero hallamos Q, ¿cierto? Con Q calculamos, con la eficiencia calculamos QC seguro, ¿no? ¿O no? Vayamos viendo, ¿ya? Primero tenemos que hacer un planteamiento del problema, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema, ¿ya? Plantearlo entonces para luego tratar de resolverlo, ¿ya? Hay que hacer un esquema, en otras palabras, ¿no? Un esquema en el cual nosotros podamos representar, ¿cierto? Eh, esa situación que se da, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien, jóvenes. Vamos. Entonces dibujamos una terma, que es un recipiente, ¿cierto? A ver, muy bien. A ver, vamos por acá, ¿no? Ya. Un ratito vamos a empezar con la solución, ¿ya? Profe, Dígame, dígame. entonces Q sub C es igual a potencia por tiempo. Claro, flujo por tiempo, No. ¿ya? Eso es cierto. Ya, muy bien entonces.
Entonces, si hacemos un planteamiento del problema, solamente un planteamiento, veremos lo siguiente, ¿no? Miren acá. Entonces, hacemos un dibujito aquí, ¿no? Por ejemplo, un bosquejo, ya después ya lo pasamos a limpio, ¿no? Nosotros nos dicen que se tiene 30 litros de agua en una terma. Entonces, más o menos, dibujo esto que me da la idea de un recipiente, que es una terma, ¿no? Es una terma. Una terma eléctrica, ¿no? No es una terma a gas. Una terma eléctrica porque te dice ahí, ¿no? Que tiene una resistencia eléctrica. Entonces vamos a suponer que esta es la resistencia eléctrica, ¿no? Ahí está. Recuerda que la termoeléctrica consume energía eléctrica, ¿no? La termoeléctrica consume energía eléctrica. Vamos a suponer que este es un toma corriente aquí, ¿cierto? Y entonces, eh, al ponerse aquí en contacto, y obviamente aquí debe estar lleno de agua, ¿no? ¿Cierto, chicos? ¿Qué sucede entonces? Cuando se enchufa, entonces aquí hay un trabajo o una energía eléctrica debido al flujo de electrones, ¿cierto? Fluyen los electrones, por lo tanto, para que fluyan tiene que haber un trabajo eléctrico en hacer fluir esos electrones, ¿no? Los electrones van por este cable conductor que puede ser de cobre. Y bueno, al pasar por la resistencia, ¿qué sucede? Que los electrones friccionan mucho, pues. O sea, la resistencia eléctrica, la función que tiene es de hacer que los electrones rocen, friccionen mucho, y al hacer eso, esa fricción, nos resulta que aquí se disipa calor, ¿no? Se disipa calor. Es como tú frotas tus manos fuertes, ¿cierto? Y sientes calor en la palma de las manos, ¿no? Igual, los electrones cuando fluyen por aquí, y para hacerlo fluir se tiene que hacer un trabajo para hacerlo fluir, para empujarlo, para moverlo, ese es el trabajo eléctrico o energía eléctrica, y entonces al pasar por la resistencia generan calor, ¿cierto? Generan calor. ¿Se da cuenta? Y ese calor es el que aprovecha el agua para calentarse desde 20 hacia 65 grados centígrados, ¿no? El volumen del agua es 30 litros, ¿ya? El volumen del agua es de 30 litros. Entonces te piden calcular, entonces también te dice que la potencia de esta resistencia, pues te dicen una resistencia eléctrica de 2.5 kilowatts. Esto es potencia, ¿no? Esto es potencia. ¿Potencia de quién? De la resistencia eléctrica. Es decir, dato que la potencia eléctrica es 2.5 kilowatts. Potencia W con un puntito. Trabajo W sin un puntito. ¿Cierto? Eso es 2.5 kilowatts. La potencia. O en otras cosas me conviene expresarlo como 2.5 kilojoules por segundo. ¿Ya, chicos? Así. Entonces, quiere decir que se ha convertido en esta termoeléctrica, ha habido conversión, sí o no, de energía eléctrica a energía calorífica, ¿cierto? Energía eléctrica a energía calorífica. Y esa eficiencia en la conversión de la energía lo da el problema, ¿no? Dice que la eficiencia en la conversión de la energía, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Aquí está, de 80%. 80%. Entonces, ¿qué cantidad de calor recibe el agua o absorbe el agua? Aquí. Eso es Q. ¿En cuánto tiempo? Conociendo Q, conociendo la eficiencia de la conversión de la energía, puedo calcular el trabajo eléctrico. Similar al problema, el problema 1 que hicimos el lunes. Calculado el trabajo eléctrico
conocido la potencia eléctrica, entonces calculamos qué cosa, el tiempo para el calentamiento. Y eso sería todo, ¿ya? Ese es el planteamiento, joven, que yo les voy a mostrar por acá, ¿ya? Yo les voy a mostrar por acá. Miren, por aquí tenemos entonces, nuevamente que vamos a compartir, pero ya la solución va a ir por acá, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. ¿Observan, chicos? ¿Observan? Ahí tenemos. Entonces, eh, dice nuevamente, aquí está la terma que yo he dibujado, que contiene agua, ¿correcto? Contiene agua. Y esta es la resistencia eléctrica, ¿no? De la que les había hablado. Entonces, la energía eléctrica, porque la resistencia consume energía eléctrica, ¿ok? No lo olvide. Aquí. Esto va a un enchufe seguro y la energía eléctrica se convierte en energía calorífica que permite que los 30 litros de agua se calienten desde la temperatura 20 grados centígrados hacia 65 grados centígrados. El dato lo ponemos por aquí, ¿no? Datos, volumen del agua, 30 litros, ¿ok? La densidad del agua, como en el problema 1 lo supusimos, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Dígame. Profesor, usted dijo que el trabajo eléctrico era lo que hace que fluyan los electrones. Así es. Entonces, por Hay ende, que realizar. sí, genera una temperatura en el recipiente. Así es, cuando los electrones pasan por la resistencia, friccionan mucho y ese trabajo eléctrico se convierte en energía eléctrica, perdón, en cantidad de calor Q, ¿cierto? Aquí lo estoy señalando, ¿no? ¿Me dejo Y entender? entonces, la resistencia eléctrica, ¿qué vendría a ser? Entonces, profesor, disculpe. ¿Cómo? La resistencia eléctrica, ¿qué vendría a ser o sea, en este ejemplo, ¿no? Esa es su función, generar calor aquí. Cuando los electrones fluyen por ahí, disipan calor por el rozamiento que tienen, por la fricción, y ese es el calor que el agua absorbe para calentarse, ¿no? Entonces, si es una resistencia eléctrica, ¿cierto? En esa resistencia eléctrica se está consumiendo energía eléctrica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la energía. Es como tú, para mover una caja, tienes que hacer un trabajo, ¿cierto? Al mover la caja. ¿Cómo calculas ese trabajo? El trabajo es trabajo mecánico. Fuerza por distancia, ¿no? ¿Sí o no? Así se calcula el trabajo si tú quieres mover una caja. Si quieres mover electrones, ¿qué energía? No lo vas a jalar, ¿cierto? Ahí se invierte una energía eléctrica o trabajo eléctrico. ¿Cómo se calcula? Ya le dije la vez pasada, voltaje por intensidad por tiempo, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Entonces, lo que le estoy explicando aquí es que en la terma hay conversión de energía eléctrica en energía calorífica, ¿cierto? Pero esta terma tiene una potencia eléctrica de 2.5 kilowatts, que se dice, bueno, es la potencia de la resistencia, pero en realidad es la potencia del equipo, ¿no? Y la potencia del equipo lo da la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, profe. Ya, ahora sí. Entonces el agua se calienta desde 20 a 65. Temperatura inicial, temperatura final. Este dato lo debemos saber. La densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, 1 kilogramo por litro. Y dato es que el CP es 4.18. CP es capacidad calorífica a volumen constante. CB es capacidad calorífica, perdón, CP es capacidad calorífica. En realidad es el calor específico, pero se le denomina capacidad calorífica a presión constante. Y al CB, que es calor específico, se le denomina capacidad calorífica a volumen constante. En el caso especial del agua, el CP es igual al CB, ¿cierto? Pero para el aire, que es un gas, el CP y el CB no son iguales.
Para el aire, el Cp es 1.0034 kJ por kilogramo por grados centígrados, mientras que para el mismo aire, el Cb es 0.716 kJ por kilogramo por grado centígrado. ¿Ya? Entonces, eso se los expliqué en la clase pasada y está anotado ahí en las imágenes que ustedes lograron descargar, ¿no? Bien. Ahora, ya está ahí toda la información. La eficiencia de la terma o de la conversión de energía es 80%, date el problema. Calcular Q, ¿cierto? Primera pregunta. Calcular, dice aquí, ¿cuánto calor absorbe el agua? Y el calor que absorbe el agua es Q, ¿ya? Entonces, en este caso, sabemos que obviamente el agua no cambia de fase, por lo tanto podemos usar esta formulita, ¿correcto? Cantidad de calor es igual a masa de agua por Cv del agua por temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos todo. Ah, no, no tenemos la masa. Pero recuerda una cosa, ¿cierto? Recuerda una cosa. ¿Qué cosa? Densidad, no, ¿Qué masa es cosa? igual a la densidad por volumen. Muy bien. Masa del agua es igual a densidad del agua por volumen, correcto. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Entonces, aquí lo reemplazamos. ¿Ya? Ahí reemplazamos, entonces, eh, aquí, aquí. Entonces, Q es densidad por volumen, ¿verde? Por Cv del agua por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora sí reemplazamos datos, ¿no? Reemplazamos datos. Densidad nos conviene 1 kilogramo por litro, ¿no? Para que se elimine con el volumen que está en litros, las unidades, a eso me refiero. 1 kilogramo por litro por 30 litros por Cb, 4.18 kilojoules por kilogramo por litro, es igual a, dígame, 60 menos 20. Profesor, sale 5643. Ya, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Frank Frank, apellido, Cayirgos. Frank Anthony Cayirgos. apellido. Ya, ya. Muy bien, está bien. Me dice que sale 5000 643. Sí. kilojoules. No se olvide que las unidades que quedan son kilojoules. Aquí está, estoy señalando. Respuesta. Si usted responde de manera literal, responderá. Entonces, la cantidad de calor que absorbe el agua es de 5643 kilojoules. Esa es la respuesta literal, ¿no? Y yo aquí sí le digo responder en forma literal. Pero ya les expliqué, ya anótelo si desea, ¿no? Muy bien. Segunda pregunta, ¿en qué tiempo o en cuánto tiempo se calienta el agua? ¿No? Bueno, pues, ¿cómo hacemos? Ya conocemos Q. Como hay conversión de energía eléctrica en calorífica y la eficiencia en la conversión de energía nos dan de dato, podemos sacar, ¿qué cosa? El valor de la cantidad de energía eléctrica que se ha transformado en calor. ¿Ya? Vamos por ahí, calcular T, el tiempo para calentar el agua. Del concepto de eficiencia en la conversión de la energía. También podemos decir lo siguiente, ¿no? Que Q es el 80% del trabajo eléctrico, ¿no? Que esa cantidad de calor es el 80% del trabajo eléctrico. Ahí está, Q es 80% del trabajo eléctrico. Bien, pero Q ya lo conocemos y entonces podemos calcular trabajo eléctrico o energía eléctrica consumida en eso, ¿no? Para que el agua se caliente de 20 a 65. Ahí está. ¿Cuánto sale el trabajo eléctrico? Sale
5.643, ¿cierto? Entre 0.8, 80% de 0.8. Y eso nos sale 7.053.75 kilojoules. ¿Ya? 5.073.75 kilojoules. Pero a usted le pide que calcule, ¿qué cosa? ¿Cuál es el consumo electricidad? Perdón, el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se calienta el agua. Entonces, como ya tienes potencia eléctrica y tienes trabajo eléctrico, puedes relacionarlas y calcular lo que te piden, que es el tiempo que demora el calentamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? Se sabe que potencia eléctrica es trabajo eléctrico sobre tiempo o energía eléctrica sobre tiempo. Bien, dividimos ahí entonces, bueno, sale 7.053.75 el trabajo eléctrico, pero del concepto de potencia, potencia eléctrica es trabajo eléctrico sobre el tiempo. 2.5 kilojoules por segundo vale esto vale 7.053.75, podemos calcular el tiempo de calentamiento. Ahí está ya. El tiempo de calentamiento, ¿cuánto es? 7.053.75 entre 2.5 sale 2.821.5. Se cancelan los kilojoules, queda unidad de segundos, ¿no? Y como el problema te pide que lo expreses en minutos, ¿cierto? Segundos para pasar a minutos es dividir entre 60 porque un minuto equivale a 60 segundos. Y aquí está la respuesta a la parte B. Hasta ahí igual al problema 1. Ya chicos, ahí está el tiempo, ¿no? Pregúntase cuál es el consumo mensual de electricidad en kilowatt hora si se calienta el agua 2 veces al día, ¿no? Entonces, cuando se calienta una vez el agua, el tiempo que se demora es 47 minutos y la cantidad de electricidad consumida es 7.053.75 kilojoules. Y si quieres expresarlo en kilowatt hora, esa energía eléctrica consumida, esto que estoy señalando, puedes convertir dividiendo entre 3.600 porque 1 kWh equivale a 3.600 kilowatts, ¿no? Entonces hay que calcular la energía consumida, pero en forma mensual. Es decir, calcular el consumo de energía eléctrica mensual. CEM. Entonces, como ya tengo un referente que esta cantidad de energía se calienta en esta cantidad de minutos, ¿cuánta energía se consumirá en el tiempo de un mes? Sabiendo, dice por aquí, que el agua se calienta 2 veces al día. Entonces, si caliento otra vez, voy a consumir esta cantidad de energía eléctrica y el tiempo va a ser el doble, o sea, 94 minutos, más de hora y media, ¿no? Porque 1 hora y media son 90 minutos. Entonces, en 2 horas será, perdón, 2 calentamientos serán 94 minutos. Y así, ¿no? Por eso dice determinar el consumo de energía eléctrica mensual en kilowatt hora. Pero también puedes utilizar esta formulita, ¿no? ¿Ya? Y eso te la expliqué la vez pasada, ¿no? Y no quiero que se te olvide también, pues, ¿no? A ver. Fíjense, jóvenes.
Aquí está, potencia eléctrica o potencia es trabajo sobre tiempo. Si fuera potencia eléctrica sería para trabajo eléctrico entre tiempo o energía eléctrica entre el tiempo. Entonces, despejando la energía eléctrica sería potencia eléctrica por el tiempo. ¿Ya? Esto es lo que yo les voy a explicar por acá. Aquí. Si te piden que calcules el consumo de electricidad mensual, entonces lo único que hacemos es lo siguiente, ¿no? Se sabe que trabajo eléctrico, lo que te expliqué, es potencia eléctrica por el tiempo. La potencia eléctrica ya la conoces, acá está, 2.5. Te faltaría saber qué tiempo, ¿no? Es el que se demora en calentar el agua de 25 o de 20 a 65 grados centígrados. Entonces, en un mes, ¿cierto? El consumo de electricidad en un mes lo voy a representar por CEM. Este es consumo de energía eléctrica. WL es potencia eléctrica por el tiempo. Si fuera un mes, ya le pongo CEM, ¿cierto? Consumo de electricidad mensual. Sería potencia eléctrica lo mismo por el tiempo, pero este tiempo expresado en horas. Y como te piden en un mes, expresado en horas por mes. ¿Ok? Entonces, el consumo de electricidad mensual es potencia eléctrica por el tiempo. Este tiempo tiene que ser la cantidad de horas en un mes. ¿Ya? Ahora, para que te salga kilowatt hora, por eso debo expresar el tiempo en horas y no en minutos. Entonces, la potencia eléctrica ya se sabe que es 2.5 kilowatts. Falta calcular el tiempo. Entonces, vamos por aquí, el dato. Acá está el tiempo de calentamiento una vez, ¿cierto? En un día se calienta 2 veces. El tiempo será 47 por 2, 94 minutos por día, ¿no? Y en un mes sería 94 por 2 y por 30, ¿no? Ahí. En un día T es 2 por 47 minutos, ¿sí? O sea, 94 minutos por día. Porque el calentamiento se realiza 2 días. Pero en un mes, sabiendo que 30 días equivalen a un mes, tendría que multiplicar por 30 este valor y el tiempo es 46.98 horas por mes. Muy bien. Entonces, fíjate que el tiempo que es 47 minutos una vez el calentamiento, 2 veces será el doble, 94 minutos por día, pero me conviene expresar este tiempo en horas por día, conociendo que 60 minutos es una hora, y eso sale 1.566 horas por día. En un mes, entonces, el tiempo será 1.566 por 30, ¿no? Es decir, 30 días por mes. Cancelamos días y el tiempo, fíjense, que vas a calentar durante un mes es 46.98 horas por mes. Ahora sí, reemplazamos aquí, reemplazamos este valor y calculamos el consumo de energía mensual. ¿Se entiende? Energía eléctrica. Reemplazando valores en uno sería consumo de electricidad mensual es potencia eléctrica, que es 2.5 por 46.98 horas por mes, ¿no? Bien. Entonces, 2.5 por 46.98, eso da 117.45 kilowatt hora. Kilowatt multiplicado por hora es kilowatt hora por mes. Y esa es la respuesta numérica y usted tiene que responder de forma literal. ¿Ya? De forma literal responda. Finalmente, jóvenes, la pregunta de nos dice si la tarifa eléctrica residencial es 0.5 soles por kilowatt hora,
¿Cuál es el costo mensual de la energía eléctrica debido a la terma? ¿Ya? Es más fácil, ¿no? Simplemente ya tengo el Lo consumo de multiplico. electricidad mensual, multiplicamos por la tarifa y nos da, ¿cierto? Ahí está. Determinar el costo mensual. A partir de el consumo de electricidad mensual, multiplicamos por esta tarifa y nos da el costo mensual. Costo mensual lo denotamos por CM. Ahí. Costo mensual es consumo de electricidad mensual por tarifa, ¿no? Eso es. Costo mensual, entonces multiplicamos 117.45, que es el consumo de electricidad mensual, kilowatt hora por mes, por 0.5 soles por kilowatt hora. Se cancelan los kilowatt horas y nos sale soles por mes. ¿Cuánto cuesta entonces calentar agua en esa terma 2 veces al día durante un mes? 58.725 soles, ¿no? Cada mes. Ojo, solo por la terma, ¿no? 58.725 soles por cada mes. ¿Ya? Entonces, cuando le pidan a usted calcular consumo de electricidad mensual, multiplique la potencia eléctrica por el tiempo en horas por mes. Y esa información deben darle también. ¿Entendido? ¿Se entiende el problema, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Ya. Muy bien, muy bien. También fíjense, otro problema modelo para que me puedan resolver el día viernes la tarea académica. Yo les recomiendo un problema modelo también como el de acá, ¿no? Ya. Pero hagan captura de pantalla. ¿Le han hecho captura de pantalla? Háganle captura de pantalla antes de que Ya está, cambie ya. profe. Ya está, muy bien. Dígame, dígame. Profesor, ¿podría volver a explicar la parte B, por favor? Ya, ¿qué parte ve? El de calcular el tiempo para calentar el agua, la partecita del, ¿cómo se llama? Del Q, no, del Aquí, W, sí, del energía aquí. eléctrica, sí, ese partecito nomás. Ya, lo que pasa es que como te dan la eficiencia de esta terma, que es el 80%, recuerda, eficiencia en la conversión de energía es energía deseada. Tú deseas en la terma este calor, ¿cierto? Porque vas a calentar el agua. Entre energía requerida. La energía requerida es, ¿cierto? La energía eléctrica, pues, ¿no? Entonces, recuerda que la eficiencia y la conversión de la energía es energía de salida o deseada, en ese caso es Q, entre energía requerida o de entrada, que es energía eléctrica. ¿Ya? Como N, eso lo estoy recordando, eso se los he explicado en clase anterior, ¿no? Ahí. Como Q ya lo has calculado y N es 80%, despejando, a ver, perdón, Q no, sí, pues, ¿no? Calculas el trabajo eléctrico, ¿no? Aquí está, ve, en la parte B. Yo le he expresado Q es el 80% de CB, ¿cierto? Si tú despejas, Q es N por trabajo eléctrico, ¿no? Yo lo he expresado así. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer así con la definición de eficiencia de la conversión de la energía. Esto es lo mismo que esto que yo les he explicado acá, ¿ya? Con eso calculan el trabajo eléctrico, porque Q ya lo han calculado anteriormente en el inciso A. ¿Se entiende? ¿Se entiende la explicación por qué Q es 80% del trabajo eléctrico? Sí, profesor, ahora sí, gracias. Ok, ok, ok. Muy bien, entonces ahora a desarrollar el problema 6. Por favor, ¿ya? Desarrollamos el problema 6. Hay que darle una lectura, por favor, antes de que lo empecemos a desarrollar. ¿Ya? No lo ven todavía, ¿no? No lo ven todavía. Problema 6 se lo voy a compartir acá. Ahí está, jóvenes.
Muy bien, chicos. Aquí otro problemita, modelo, para que usted vaya preparándose para la tarea académica de la otra semana, ¿ya? Dice lo siguiente. A ver. Cierta empresa utiliza aire caliente en uno de sus procesos, necesitando calentar diariamente 1 por 10⁵ metros cúbicos de aire atmosférico en una hora, para lo cual utiliza gas licuado de petróleo, o sea, el GLP, combustible que transfiere el 75% de su energía máxima. Es decir, te están dando la eficiencia del quemador ¿no? o de la combustión. Porque el GLP que se va a quemar, ¿cierto? Se va a quemar en un quemador, ¿no? Se va a utilizar un quemador de GLP, ¿ya? Así como el problema 1, ¿no? Que hablamos del quemador, ¿no? Entonces, el GLP es el gas que usamos en casa, que se encuentra en balones de gas, ¿no? En balones. Ese es el GLP. Es una mezcla de butano y propano, ¿no? Mucho mayor cantidad de butano que de propano. Ese es el GLP, el gas licuado de petróleo. ¿Ya? Dice, el aire, el cual se va a calentar, eleva su temperatura de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. ¿No? Esa es toda la información que le damos. Calcule la cantidad de energía, que requiere el aire por cada hora. Es decir, te piden calcular, ¿no? Q, ¿cierto? El calor absorbido por el aire. ¿Por qué? Porque justo te dicen que se caliente en una hora, o sea, te piden Q, ¿ya? Determine la cantidad de calor que el combustible debe entregar para calentar el aire a la temperatura deseada en una hora o por hora, ¿no? Busque el poder calorífico del GLP en un libro, en internet, en lo que sea, búsquelo y calcule los kilos de este combustible que se requiere por hora, obviamente para calentar el aire. D. Averigüe el costo de un balón de gas y calcule el gasto mensual de combustible. Ese va a ser su base, ¿no? El costo de un balón de gas, porque el balón de gas es GLP. Y esta industria o esta empresa utiliza GLP para calentar el aire. El GLP es el combustible que se va a quemar. Dice, si el régimen de operación es de 8 horas diarias. Datos para el aire. El CB es ¿cuánto? 0.716 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Y la masa molar del aire es importante. Mira, te dan la masa molar del aire. Es igual a 29 kilogramos por kilomol. Y la presión atmosférica, ¿no? También te dan la presión atmosférica como dato. La del aire. Es
100 kilopascal. Pascal es unidad de presión, kilopascal también. 1 kilopascal tiene 1000 pascal. Ya jóvenes, ahí está planteado el problema. Ya les decía yo que lo primero que tenemos que hacer es una representación, ¿no? Entonces voy a representar un recipiente muy grande en el cual se va a calentar el aire. Aquí adentro hay aire en este inmenso recipiente, ¿no? Bien. El aire entonces recibe calor, ¿cierto? El aire recibe calor debido a que un combustible se está quemando en el quemador, ¿no? Este es el quemador, ¿no? Y entonces el combustible en el quemador libera una cantidad de energía calorífica y solamente, de acuerdo al dato del problema, el 75%, creo que es, a ver, sí, acá dice la eficiencia del quemador es 75%, ¿no? Quiere decir, jóvenes, que la eficiencia de este quemador es 75%. ¿Ya? Y el aire se va a calentar desde temperatura inicial 20 hasta temperatura final 65, ¿no? Ahí está. Desde 20 a 65, ¿no? Correcto. Datos para el aire, el CB, la masa molar y la presión atmosférica. Recuerda, ese aire es un aire atmosférico. ¿Qué entienden por aire atmosférico, jóvenes? A ver, ¿quién me dice aire atmosférico? ¿Qué significa un aire atmosférico? ¿Ah? Cada vez que hay en la atmósfera. Ah, muy bien, el aire de la atmósfera, ¿no? El aire atmosférico, entonces, inicialmente, ¿por qué? Porque si a un aire, si tú lo calientas, después de calentamiento ya no es aire atmosférico, ya es un aire acondicionado. Igual, el aire si tú lo enfrías, es decir, después del enfriamiento ya no es un aire atmosférico, es un aire acondicionado. En el primer caso calentado y en el segundo caso enfriado, ¿no? Es, bueno, algunos salones de la universidad tienen sistema de aire acondicionado, ¿no? Un equipo, por ejemplo, que en verano enfríe el aire, ¿no? Para que nosotros sentirnos frescos debido a la alta temperatura o al calor que en verano sufrimos. Y en invierno hay salones que hay equipos que te calientan el aire, lo calientan. Entonces lo acondicionan, por eso se dice aire acondicionado, ya sea frío o caliente. Y el aire atmosférico es el aire que no ha sido procesado, no ha sido ni calentado, ni comprimido, ni expandido, nada. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el aire atmosférico tiene una presión de ¿cuánto?
¿Cuánto es la presión? La presión atmosférica. En este caso nos dice que la presión atmosférica es del aire 100 kilopascal. 100 kilopascal. Ahí está. El aire atmosférico encuentra en un volumen de 1 por 10 a la 5, pero en este caso es 100.000 metros cúbicos. El aire atmosférico es el aire cuya temperatura inicial es, ¿cuánto? 20, ¿no? Porque cuando ya se encuentra el aire a 65, ese aire ya no es un aire atmosférico. Y jóvenes, ya tenemos condiciones para un aire atmosférico. Presión, lo que nos da el problema, el dato, volumen 100.000 metros cúbicos, y la temperatura 20 grados centígrados. ¿Ya? Aquí están condiciones de un aire atmosférico. Ya. También quiero indicarles que al aire lo vamos a considerar como un gas ideal. Con mucha aproximación podemos decir que el aire es un gas ideal. Es decir, el aire tiene comportamiento de un gas ideal. ¿Ya? ¿Qué significa que el aire sea un gas ideal? ¿Qué idea le viene a la cabeza? Si el aire es un gas ideal, ¿qué significa? ¿Mm? ¿Quién recuerda? Se puede acordar de una formulita, esa que dice pavo igual ratón, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Esa ecuación la vamos a utilizar, ¿no? Ok, presión tenemos, volumen tenemos, N lo podemos calcular todavía, R la constante de los gases ideales, ya le voy a indicar, está en la tabla de factores de conversión, y T también. Entonces vamos al planteamiento del problema, ya está planteado aquí, ¿no? Entonces vamos a ir a la solución por acá, ¿ya? Vamos por acá. Ya está prácticamente, ¿no? Muy bien. A ver. Aquí está el recipiente del que yo les había dicho. Se supone que tiene un aire atmosférico. Y luego lo vas a calentar, ¿no? ¿No? Entonces, el aire atmosférico, ya les dije, tiene condiciones de volumen, presión y temperatura. La temperatura del aire atmosférico es 20. Luego que se calienta a 50 es otra temperatura, ¿cierto? Entonces, mediante un quemador, en este caso, se quema el gas licuado de petróleo, que es el gas que nosotros tenemos en casa, ¿no? Entonces, el gas al quemarse, el GLP al quemarse libera mucha energía QC, pero debido a que tiene una eficiencia en la conversión de la energía, perdón, una eficiencia en la combustión, entonces Q es el 75% de QC, ¿ya? Ahí aplicas concepto de eficiencia, ¿cierto? De la combustión o eficiencia del quemador. Ok, jóvenes, entonces empezamos la solución. Primera pregunta, ¿no? Calcular Q, ¿no? Entonces, si al quemador, en el quemador el aire libera QC,
pero no todo QC se transfiere al aire, perdón, el combustible libera QC de energía, calor que libera el combustible QC, pero el 75% de QC, o sea Q, es lo que absorbe el aire para aumentar de 20 a 50 su temperatura. Bueno, como el aire es un gas a 20 grados centígrados y a 50 grados centígrados sigue siendo un gas, entonces podemos decir que la cantidad de calor que absorbe el aire, Q, se puede calcular con la fórmula muy simple que les di en la clase pasada. Q es masa del aire por CB del aire por temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Así es. Datos CB nos dan de dato, 0.716 kilojoule por kilogramo por Kelvin, o por grados centígrados, que es lo mismo. Temperatura final e inicial son datos. Pero ¿qué me faltaría? Calcular la masa de ese volumen de 100.000 metros cúbicos. Por si acaso no son 100.000 kilogramos. No. ¿Cómo calcularía la masa? Densidad del aire por volumen del aire. El volumen del aire es conocido, pero la densidad no la tenemos. No se le va a ocurrir poner 1 kilogramo por litro. Ese es para el agua. El aire es mucho menos denso que el agua. ¿Ya? Entonces, nos dedicamos a calcular M considerando el aire atmosférico un gas ideal. Para el aire, considerando que es un gas ideal, podemos explicar PV igual a nRT. Presión, ya nos dan 100 kilopascal, presión absoluta, volumen, 100.000 metros cúbicos, es igual a N es el número de moles, por R la constante de los gases ideales, por la temperatura del aire atmosférico, que es 20. ¿Ya? Entonces, pero todavía no sé, no me da el número de moles, ¿no? Pero el número de moles está relacionado con la masa. Como N, número de moles es masa del aire entre masa molar del aire, y la masa molar del aire es 29 kilogramos por kilomol. Entonces, N, que es masa sobre masa molar, masa del aire entre masa molar del aire, lo reemplazamos aquí en la ecuación de pavo igual ratón, y queda así. Bien. Aquí faltaría el valor de R porque M es masa molar es dato, presión es dato, 100 kilopascal, volumen es dato, 100.000 metros cúbicos, temperatura es la temperatura del aire atmosférico, todos son parámetros de aire atmosférico, que es 20, y la temperatura tiene que estar aquí reemplazado en Kelvin, ¿ya? En Kelvin. R es la constante de los gases ideales. Por aquí yo les mostré en la tabla de factores de conversión, ¿sí? En la tabla de factores de conversión, yo le di varios, pero de ahí he elegido este, ¿ya? Les recomiendo siempre que trabajen con R, 8.314 kilopascal metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Ese valor de R, ya, jóvenes, es el que ustedes deben usar. Esto me obliga a que la presión la reemplace en unidades kilopascal, el volumen que lo reemplace en metros cúbicos, que el número de moles en realidad en kilomol, y la temperatura en Kelvin, ¿no?
Bien, chicos, reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos datos. Ahora sí, presión 100 kilopascal. Aquí está el reemplazo de datos, ¿no? 100 kilopascal presión por volumen, 100.000 metros cúbicos, igual a masa del aire sobre masa molar. La masa molar aquí está de dato arriba, 29 kilogramos por kilomol. Por R ya te dije lo que está de verde, 8.314. Despejamos o simplificamos unidades. Kilopascal a R es 8.314, no lo olvides, ¿no? Unidades, kilopascal, metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Bien, jóvenes. Kilopascal con kilopascal, que están en las unidades de R, metros cúbicos con metros cúbicos que también se encuentran en las unidades de R. Ah, pero falta por el tiempo, ¿no? O por la temperatura. La temperatura debe estar en Kelvin, es decir, a 20 hay que sumarle 273. Pues pongo 20 más 273 y ya está en Kelvin. Entonces los Kelvin se cancelan con los Kelvin también, ¿ya? Los kilomol con los kilomol, kilomol con kilomol, metro cúbico con metro cúbico, kilopascal con kilopascal. Despejando nos sale que la masa es en kilogramos. ¿Cuánto nos sale, por favor? La masa, despejando, 119.047.52 kilogramos. ¿Ya? Entonces, con este valor vamos a la ecuación 1 y calculamos la cantidad de calor que el aire requiere para calentarse. Ahí está. Masa 119.407.52. ¿No? Ahí está, reemplazando en unos romanos, M 119.047, lo que nos salió acá, aquí está uno, CB 0.716 kJ por kilogramo por grado centígrado por 50 menos 20. Eliminamos unidades kilogramos con kilogramo, grados centígrados con grados centígrados, y nos sale kilojoule. Entonces la cantidad de calor, ¿cierto?, que requiere el aire o que absorbe el aire para su calentamiento en una hora es 2.557.140.76 kJ. Recalco que esa cantidad de calor es en una hora. Ya, en una hora. Ahí estaría resuelta la pregunta 1 y usted tendría la tarea de responder de manera literal. Siguiente pregunta, pregunta B. La cantidad de energía que requiere, perdón, determine la cantidad de calor que el combustible debe entregar para calentar el aire a la temperatura deseada por hora y en kilojoule. Bueno, pues ahora nos vamos aquí al quemador y aplicamos concepto de la eficiencia del quemador. El quemador libera QC, pero todo el QC no se transmite sino solamente Q, es decir, en un 75%. En otras palabras, calcular QC, ¿cierto? Entonces, del concepto de eficiencia del quemador, el Q es el 75% de QC. Ya. Entonces, del concepto de eficiencia en la conversión de energía, diríamos que ese N es igual a Q entre QC, o Q es igual a N por QC. Q es igual a N por QC.
A ver. Ya, chicos, despejando ahí 2 millones, aquí le ponemos Q, 557.140.76 kilojoules es igual a 0.75 por QC, ¿cierto? 75%, 0.75. Pasa a dividir y nos sale 3.409.520.7 kilojoules, ¿no? Ojo, en una hora, porque el calentamiento dura una hora. Todo es en una hora, ¿ya? Bien, pregunta C. Busque el poder calorífico del GLP y calcule los kilos que este combustible requiere por hora. O los kilos de este combustible que se requiere por hora para calentar el aire, ¿no? En una hora, ¿cuántos kilogramos de combustible? Entonces, deberíamos averiguar, nos vamos a internet. Yo he encontrado un valor del PC, pero si ustedes encuentran uno cercano al mío, úsenlo también, ¿ya? Úsenlo, ¿sí? Entonces, dice acá, bueno, la pregunta B hay que responder de manera literal. Calcular la masa del combustible, ¿cierto? ¿Cuánto combustible se ha empleado para calentar el aire en una hora? Entonces, la masa del combustible. Bueno, recurro a la formulita que ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? Acá está. Aquí les puse yo, me acuerdo. Cantidad de calor que libera un combustible es la masa de combustible por el poder calorífico del combustible. En este caso, cantidad de calor que libera el GLP es masa de GLP por poder calorífico del GLP. Eso, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, el GLP he averiguado que tiene un poder calorífico de, encontrado en internet, 12.052 kilocalorías por kilogramo, ¿no? Entonces, con ese valor y sabiendo que la cantidad de calor QC es el producto de la masa por el poder calorífico, y este valor ya lo tenemos, despejamos la cantidad de combustible utilizado, ¿cierto? Aquí dice 3.409.000, eso es QC, 520.7 kilojoules es igual a masa de combustible por 12.052 kilocalorías por kilogramo, que es el poder calorífico del combustible, pero aquí no se van a ir las unidades, antes hacemos la conversión, ¿ya? En la tabla de factores de conversión tenemos que una kilocaloría equivale a 4.18 kilojoules. Una kilocaloría equivale a 4.18 kilojoules, ¿ya? Entonces eliminamos aquí kilocaloría con kilocaloría, kilojoule con kilojoule, y obtenemos la masa de GLP consumido, o sea, la masa del combustible, dividiendo este valor, 3.409.520.7, entre 12.052 por 4.18. Y la masa del combustible consumida en una hora para calentar 100.000 metros cúbicos de aire desde 20 a 65, 67.68 kilogramos. Esa es la masa de combustible consumida en una hora. Ya, esa es la masa de combustible. Y finalmente la última pregunta. Averigüe el costo de un balón de gas y calcule. Con el costo de un balón de gas tú vas a obtener el costo de un kilogramo de gas, de GLP. ¿Ya?
Averigua el costo de un balón de gas GLP y calcule el gasto mensual de combustible. Mira cuánto se está gastando en combustible mensualmente, ¿cierto? Entonces, el gasto mensual, para ello tengo que saber cuánto cuesta el kilogramo de GLP, ¿no? Bien. D. Calcular el costo mensual del combustible. Recuerda que el costo mensual del combustible podemos averiguar primero el costo unitario. Por ejemplo, averiguo cuánto cuesta un balón de gas GLP, el que tenemos en casa. En algunos sitios estará 48 soles, en otro distrito estará 50 soles, en otro distrito 75 soles, qué sé yo, depende de la marca, depende de muchas cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo más o menos recuerdo que un balón de gas cuesta 60 soles, creo, ¿no? Bien pesado, ¿no? Entonces, parto de ese dato, ¿no? Investigando, un balón de gas cuesta 60 soles. Pero recuerda, un balón de gas trae consigo una masa de 10 kilogramos. Es decir, esos balones de gas que tenemos en casa, ¿cierto? Nos conservan gas o una masa de gas de 10 kilogramos. Cuando está nuevo, pues poco a poco al irse combustionando se va terminando, ¿no? Pero más o menos un balón de gas de 10 kilogramos cuesta 60 soles. Entonces de aquí saco la equivalencia. Entonces un kilogramo de GLP costará ¿cuánto? Regla de tres simple, ¿no? 6 soles, ¿no? Un kilogramo de GLP cuesta 6 soles, ¿cierto? Ahora entonces ya puedo calcular el gasto mensual. Dice que también, por acá dice, el régimen de operación es 8 horas diarias. Es decir, que en un día se trabaja 8 horas calentando aire atmosférico. Es decir, se calentará 8 veces más, ¿no? O si en un calentamiento de una hora se consume 67.68 kilogramos, en 8 horas de trabajo se consumirán 67.68 kilogramos por 8, ¿no? Kilogramos de GLP. Tiene lógica, ¿no? Entonces, dato, régimen de trabajo 8 horas por día. Entonces, el costo mensual lo voy a calcular a partir de la masa del combustible de GLP obtenida o gastada o consumida en una hora. Por eso pongo acá, el costo sale de multiplicar 67.68 kilogramos en una hora y multiplico por 8, que significa el régimen de operación, 8 horas por día, ¿no? Y entonces, sabiendo que, como me dicen mensual, 30 días equivalen a un mes y que el kilogramo de combustible, un kilogramo cuesta 6 soles, eliminamos unidades, kilogramos con kilogramos, horas por horas, días con días. Bien, hacemos la multiplicación, eliminamos unidades y el costo, fíjense, mensual, ¿cuánto nos sale? 97.459.2 soles en un mes. Es decir, consumen mucho combustible, pero
seguro el proceso lo amerita, ¿cierto? Hacerlo, pues hacer ese gasto, ¿ya? Ahí tenemos entonces la respuesta final. El costo mensual es 97.459.2 soles por mes. Y tú puedes responder de manera literal, ¿ya? Entonces, con el problema 12 y el problema 6 he querido, digamos, cumplir con el objetivo que se planteó desde un inicio, ¿no? Desde la semana pasada, desde la clase pasada, ¿cierto? Desde la clase pasada. ¿Cómo así? Claro, porque si vamos a la unidad 1, en unidad 1, requerimiento de energía y en proceso de manufactura, ese es el título. Logro de la unidad que dice, no, aquí está el logro de la unidad. Dice, al finalizar la unidad, el alumno calcula el consumo de combustible. Esto lo hemos visto en el problema 6. Y el consumo de energía eléctrica, explicado en el problema 12, en varios procesos industriales y domésticos, ¿ya? Entonces, ustedes a partir de ahora, cualquier problema que se les presente, ya lo pueden resolver. Hemos hecho 4 ejercicios, modelos, entonces lo que espero ahora de ustedes es que sigan resolviendo los ejercicios del seminario, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Profe, una pregunta. Dígame. Siempre que el ejercicio tenga aire atmosférico, ¿vamos a trabajarlo con lo gas ideal? ¿Con la fórmula de Sí, Pavo-Ratón? sí. Sí, es una muy buena opción usar esa ecuación Pavo igual ratón para el aire, ya sea atmosférico o acondicionado, ¿ya? ¿Ya? Ya, profe, Siempre es buena gracias. opción. Ya. ¿No les he pasado asistencia todavía? No, profe. ¿Ah? Ya, les voy a pasar ahorita. Y con eso vamos terminando, ¿ya? A ver, asistencia de hoy día. Alarcón Mostacero, diga presente, por favor. Presente, profe. Ya, muy bien. Alarcón Huachaca. Alarcón Huachaca. Presente, profe. Arias Seña. Abigail. Presente, profesor. Aro Torres Pielina. Aro Torres. Calatayud Cuadros Johan. Profe, presente. Un ratito me fui a traer algo. Apellido. Aro, Apellido. Aro. Calatayud Cuadros. El que ya usó el micrófono, apáguelo, por favor. Calatayud Cuadros. Calderón Livia. Presente, profesor. Callirgo de la Cruz. Presente, profesor. Cámara Pérez. Presente, profesor. Castillo Yandoy. Presente, profesor. Centeno Huarcaya. Presente, profesor. Chaguaila Valdeón. Presente, profesor. Chávez Jaramillo. Presente, profe. Félix Chuchullo. Presente, profesor. Orna Díaz. Presente, profesor. Lao Rodríguez César. Lao Rodríguez. León Quispe. Presente, profesor. Maguiña Aguirre Pedro Moisés. Presente, profesor. Morales Francisco Patricia. Presente, profesor. Novoa Zambrano Víctor Alonso. Novoa Zambrano Víctor Alonso.
Presente, profesor. Apaguen su micrófono los que ya utilizaron, ya dijeron presente, por favor, porque se distorsiona ahí, ¿no? A ver, Novoa Zambrano está. Oquendo Quispe. Presente, profe. Okay. Ya. Ortiz Matías. Ortiz Matías. Paredes Gutiérrez. Paredes Gutiérrez. Piscoya Zorrilla. Presente, profesor. Muy bien. Quispe Salas. Quispe Salas. Rubio Barzola. Rubio Barzola. Saldívar Fabián. Presente, presente, profe Saldívar. Sánchez Osaya. Presente, profe. Yopan Tapia. Mercy. Presente, profesor. Y Zapata Olavarría. Presente, profe. Muy bien, chicos. Entonces ya están ahí todo registrado, la asistencia, ¿ya? Y lo único que nos queda es guardar esta información. Yo siempre guardo las asistencias. Dígame. Señor Novoa, hace un rato le dije presente y también se le escribió por el chat, sino que como estoy en la cafetería de la universidad no se escucha muy bien. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie Solo más, es ¿no? él, profesor. ¿Ah? Solo es él. El resto está. Ya. Ya, ok. Muchas gracias, jóvenes. Ahora sí, entonces, ahí lo vamos dejando. Entonces, el día lunes empezamos con un nuevo tema. Voy a Profesor. aprovechar esto. Dígame. El trabajo TA, no, DD. La TA1. ¿Dónde lo encontramos? No, todavía lo vamos a poner el día. Es para el día viernes. Ese mismo día lo vamos a resolver, ¿ya? Ok. Es el mismo día. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Muy buenas tardes con todos, chicos. Si no hay ninguna pregunta, paso a retirarme, ¿ya? Profesor, que tenga buen día. Buenas tardes, profesor. Buen día. Buen día y buen fin de semana. Hasta la próxima.